Hola amigos, bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión les quiero compartir la receta para una deliciosa salsa de chile ancho y chile pasilla, que da un estilo de adobo muy sabroso. Así es que te invito, acompáñame y vamos a cocinar. ¿Listísimos para comenzar? Como siempre, la receta completa la tendrán al final del video. Pondremos en una olla 2 jitomates saladet perfectamente bien lavados, 2 dientes de ajo, un cuartito de cebolla, 2 chiles pasilla previamente remojados, 2 chiles anchos previamente remojados también, y una tortilla ya viejita del día anterior, fría, así la rompemos, la ponemos en nuestra olla, agregamos agua. Si tienes caldo de pollo, puedes ponerle caldo de pollo. Encendemos a llama alta, cubrimos y dejamos aquí por 15 minutos. Regresamos en un ratito. Han pasado 10 minutos. Ahora voy a añadir las especias: canela en rama, orégano, pimienta negra y un poco de comino. Ya está hirviendo, volvemos a tapar y en cuanto veamos que los jitomates se comienzan a abrir, entonces apagamos la llama. Los veo en un ratito. Listo, ya pasaron los 15 minutos. Ya están abiertos nuestros jitomates. Ahora es cuando los vamos a moler. Apagamos la llama. Lo ideal es que esperen a que se enfríe el jitomate para que no les brinque en la licuadora. Yo lo voy a hacer directo, no le voy a quitar la piel al jitomate, ya que esta salsa la tenemos que colar. Llevamos todo a la licuadora, incluida el agua de la cocción y las especias. Moleremos todo. Comenzamos a velocidad 2 con un trapito encima por si brinca. Seguimos al 3. Que quede muy bien molido para evitar tener demasiada merma a la hora de colar. Tenemos aquí ya un colador. Ocupo un machacador de frijoles, como si fuera un chino. Listo. Encendemos la llama y vamos a colar nuestro adobo. No lo vayan a moler y a cocinar sin colarlo, ya que todo esto se les irá a su salsita y no quedará tan sedosa como debería. Ya está especiada. Ahora lo que nos resta por hacer es agregar la sal. Siempre recomiendo usar sal de mar. Le da un sabor muy agradable a los alimentos. Pruébenlo y lo comprobarán. Agregué aproximadamente 5 gramos de sal, una cucharada pequeña. Esta salsita es como un tipo de adobo. Queda deliciosa con pollo o con carne de puerco. Una vez integrada la sal,
La dejaremos aquí a llama baja. En cuanto suelte el primer hervor, comprobamos el sazón y está lista para cualquier guisado. Ya soltó el primer hervor. Removemos para asegurarnos que la sal se integró perfectamente. Con una cucharita vamos a probar. Quedó delicioso. Está perfecto de sal para mí. Quedó buenísima nuestra salsita, tipo adobo. Espero que se animen a prepararla en casa, que disfruten muchísimo de la receta y si no se han suscrito al canal, los invito, suscríbanse y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.